Boston, la noche del 17 al 18 de marzo de 1990. Dos hombres vestidos de policía tocan el timbre de un museo. Dicen que responden a un aviso de disturbios. El guardia de turno les abre la puerta sin dudar. 81 minutos después, esos dos hombres han inmovilizado a los vigilantes con cinta adhesiva, los han encerrado en el sótano y han recorrido las salas del Museo Isabella Stewart Gardner, cortando 13 obras de arte directamente de sus marcos, con cúteres, sin ningún cuidado. Entre esas obras hay un lienzo de Rembrandt van Rijn, la única marina que este pintor hizo en toda su vida. Hoy, si viajas hasta Boston y entras en la sala holandesa de ese museo, no vas a encontrar el cuadro. Vas a encontrar un marco vacío, colgado sobre un papel de pared verde, exactamente en el lugar donde debería estar la pintura. Y vas a encontrar algo todavía más extraño: gente llorando frente a esa nada. Gente que se detiene, se queda en silencio varios minutos, mirando un rectángulo sin nada dentro. Algunos dejan flores debajo del marco vacío. El testamento de la propietaria original prohíbe mover una sola pieza de la colección, así que el museo no puede quitar ese marco ni llenarlo con otra cosa. 35 años después del robo, la ausencia sigue exactamente donde la dejaron los ladrones. Vamos a mirar esa pintura desaparecida como si todavía estuviera ahí. Y vamos a descubrir que, incluso antes del robo, esta obra ya guardaba un secreto que casi nadie notaba. A primera vista, lo que domina el lienzo es el caos. Una pequeña embarcación de pesca, inclinada casi 45 grados, trepa por el lomo de una ola gigantesca. La mitad izquierda de la escena arde en una luz blanca que se abre paso entre nubes negras. Esa luz golpea sin piedad a los marineros que forcejean con una vela rota. La mitad derecha se hunde en sombra espesa y ahí, casi invisible entre la oscuridad, hay un hombre recostado, en el instante exacto en que los discípulos intentan despertarlo. Ese es Cristo. El contraste es inmediato: pánico a un lado, quietud al otro, mientras la figura que todos esperan que actúe todavía no ha intervenido. Pero hay algo que la mayoría de los visitantes no nota la primera vez que mira esta escena. En el relato original, en el Evangelio, en esa barca viajaban Cristo y 12 discípulos. 13 personas en total. Cuéntalos en la pintura de Rembrandt y vas a llegar a 14. Hay un hombre de más, un hombre vestido de azul, situado casi en el centro exacto del lienzo, que sujeta una cuerda con una mano, mientras con la otra se aferra al sombrero para que el viento no se lo lleve. Y a diferencia de los otros 13, que están perdidos en su propio miedo o en su propia súplica, este hombre no mira la tormenta. Mira hacia afuera del cuadro. Te mira a ti. La figura suele identificarse como un autorretrato de Rembrandt, con 27 años, colándose en su propia escena bíblica. Nadie se lo pidió, nadie lo contrató para eso. Él decidió estar ahí, dentro del barco, rompiendo el número exacto que traía el Evangelio. 13 se convierte en 14, y ese 14 es él mismo, mirando fijamente a quien algún día se ponga delante del cuadro. La tormenta parece observada del natural, pero Rembrandt nunca la vio. En 1633 tenía 27 años y acababa de instalarse en Ámsterdam, la ciudad que entonces funcionaba como el centro financiero de Europa. Trabajaba en el taller del marchante Hendrik van Uylenburg y ya se había ganado fama de retratista caro, solicitado por la burguesía adinerada de la ciudad. Su carrera ya funcionaba. Y quizás por eso mismo necesitaba una obra distinta, un lienzo que demostrara que no solo sabía fijar rostros individuales sobre un fondo neutro, sino que también podía gobernar 14 cuerpos, un cielo entero y el miedo de una multitud dentro de un único espacio. En ese mismo taller conoció a la sobrina de su empleador, una joven llamada Saskia, con quien se casaría al año siguiente. Su nueva posición social y esta pintura ambiciosa nacen en realidad del mismo impulso. Existía además una rivalidad silenciosa que nunca se declaró en público, pero que se respira en el lienzo. Pedro Pablo Rubens dominaba entonces la pintura europea con sus escenas marítimas cargadas de músculo y furia. Algunos historiadores, entre ellos Gabriel Schwartz, sostienen que Rembrandt miraba de reojo esas composiciones y quería demostrar que un pintor holandés podía llegar igual de lejos, pero con algo que Rubens rara vez ofrecía: introspección, un rostro concreto en medio del desastre, en lugar de solo cuerpos heroicos en movimiento. No existe constancia de que Rembrandt hubiera vivido jamás una tormenta en mar abierto. A diferencia de muchos artistas de su generación, tampoco realizó el viaje habitual a Italia. Desarrolló prácticamente toda su carrera dentro de las Provincias Unidas.
Todo lo que sabía sobre naufragios lo aprendió observando grabados de otros artistas y barcos anclados, quietos, en el puerto de Ámsterdam. Se supone que esta escena es una imagen fiel de un naufragio real. No lo es del todo. Es la imagen que construyó un hombre que nunca vio el mar embravecido, pensando en el efecto sobre quien la mirara, no en si aquel barco podía realmente flotar. Y el barco, examinado con ojo técnico, resulta francamente imposible. El historiador de arte John Walsh lo analizó como analizaría un ingeniero naval y llegó a una conclusión incómoda. Rembrandt tomó como referencia un tipo de embarcación pesquera holandesa llamada hawker, pero deformó sus proporciones sin ningún pudor. El mástil está desplazado y engrosado de una forma que ningún carpintero naval habría permitido, solo para crear una diagonal más dramática. Las cuerdas vuelan en direcciones que ningún viento real produciría. La proa, en la esquina inferior izquierda, ni siquiera termina de definirse. Se disuelve entre roca y agua, sin que barco, piedra y oleaje puedan separarse ya en la superficie pintada. Aquí está la pregunta que conviene tener en mente durante todo lo que sigue. ¿Por qué le hacía falta a Rembrandt fabricar, a propósito, una tormenta imposible? La respuesta empieza a aparecer en cuanto se mira al resto de la composición, porque cada elemento de esta escena parece subordinado a una sola idea: no reproducir una tempestad, sino construir la experiencia de estar atrapado dentro de una. El formato mismo del lienzo participa de esa construcción. Mide 160 centímetros de alto por 128 de ancho, un tamaño considerable para un interior privado, pero lo verdaderamente inusual es su orientación vertical. Los marinistas de la época preferían formatos horizontales, capaces de mostrar una línea de horizonte amplia y tranquilizadora. Rembrandt hace lo contrario. Aprieta el barco entre un cielo negro y el fondo del mar, sin dejarle a nadie, ni a los pescadores ni al ojo de quien mira, ningún punto de fuga hacia la calma. El mástil grueso, cruzado por la verga, dibuja sin disimulo la forma de una cruz en el eje central de la composición, un recurso habitual en la pintura religiosa de la época para anticipar el sacrificio que llegará después en la vida de ese mismo Cristo que ahora permanece inmóvil en la popa. Y justo debajo de esa cruz improvisada, en el lado izquierdo del barco, hay un hombre vestido de rojo, inclinado sobre la borda, vomitando directamente al mar. No es un gesto heroico ni sagrado, es, simplemente, un cuerpo humano rindiéndose ante el miedo, colocado a pocos centímetros del símbolo más solemne de todo el lienzo. Ese contraste, lo sublime junto a lo puramente físico, es quizás la decisión más honesta de todo el cuadro. La luz que rasga las nubes en el lado izquierdo no funciona como una luz meteorológica naturalista. Dentro de la escena, se comporta más bien como una irrupción de la gracia divina, un lenguaje visual que la teología calvinista de la época usaba con frecuencia para representar la intervención de Dios en los asuntos humanos. Un contemporáneo de Rembrandt, el marinista Simon de Vlieger, pintaba sus tormentas con una tonalidad gris verdosa, uniforme, casi documental. Rembrandt construye esa luz como un director de teatro construye un foco. No obedece a las leyes del clima, obedece a las leyes del drama que quiere provocar en quien lo mira. Fíjate ahora en la firma, en el remo del timón, en la esquina inferior derecha. Rembrandt, seguido de una F, abreviatura de Facit, y el año 1633, escrito sin la D final de su nombre, tal como firmaba brevemente en esos años. Es tentador leerlo como una declaración sobre el control, el nombre del pintor colocado precisamente sobre el instrumento que intenta dirigir una embarcación que él mismo diseñó como ingobernable. Los análisis técnicos realizados antes del robo, guardados hoy en la base de datos Rembrandt, con radiografías e infrarrojos, no encontraron una segunda composición escondida bajo la pintura visible. Casi ninguna corrección, casi ninguna duda bajo la superficie. Un joven de 27 años trasladó al lienzo 14 figuras con una seguridad que sorprende incluso a los especialistas actuales. El gran vacío de esta obra no estaba debajo de la pintura. Llegaría 3 siglos y medio más tarde, cuando alguien la arrancara de su marco. El mismo análisis reveló además algo que Rembrandt no planeó. Los pigmentos usados en las sombras de la derecha se oscurecen con el paso del tiempo. Eso significa que la figura de Cristo está hoy todavía más hundida en la oscuridad de lo que su propio creador pretendía. El tiempo terminó de esconder lo que el pintor solo insinuó. La vela principal, rota por el viento, también tiene doble lectura. Literalmente es el resultado físico de una ráfaga violenta. Simbólicamente, es la prueba de que el esfuerzo humano,
Por más que 5 hombres tiren de las cuerdas a la vez, no alcanza para dominar la naturaleza por sí solo. Todo esto ocurre trasladado a un idioma muy concreto, el de la Ámsterdam de 1633. La ciudad vivía entonces la cima de su edad de oro. La Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales la había convertido en el centro del comercio mundial, y todo ese comercio dependía literalmente del mar. Un mar que también mataba. Las tormentas hundían flotas enteras con regularidad, y para una ciudad cuya riqueza dependía por completo del tráfico marítimo, la posibilidad de perder a un familiar, una carga o una inversión en el agua era perfectamente concreta, no una amenaza abstracta traída de un texto antiguo. Por eso Rembrandt viste a los discípulos como pescadores holandeses comunes, no como figuras orientales de hace 1600 años. Traduce la escena al idioma emocional exacto de quien la va a colgar en su propia casa. No sabemos quién quiso tener esta escena en su casa. No existe ningún contrato, ninguna carta que diga quién la encargó ni por qué. Sabemos que hacia 1644 estaba en manos de un amsterdamés influyente llamado Thymen Jacobs Hinlupen. Después de él, la pintura cambia de manos varias veces, y cada uno de esos cambios va transformando lo que la obra significa. Primero es una escena religiosa colgada en un salón privado holandés. Luego se convierte en un objeto de prestigio, vendido en 1771 por 4.360 florines en una subasta legendaria. Más tarde pasa a formar parte de la colección de banqueros de la familia Hope entre Ámsterdam y Londres, ya convertida en trofeo internacional de coleccionistas. Y en 1898 llega a manos de una estadounidense excéntrica llamada Isabella Stewart Gardner, que paga por ella 6.000 libras y la instala en un palacio construido en Boston a imagen de un palacio veneciano, donde por disposición testamentaria la colección debería permanecer congelada para siempre. Ese último traslado es el que, sin que nadie pudiera preverlo, terminaría uniendo esta pintura religiosa holandesa con la historia criminal americana. Volvamos ahora al robo, porque ahí es donde toda esta historia da su giro más inquietante. La policía, en los meses posteriores a 1990, reconstruyó el recorrido exacto de los ladrones usando los registros de los sensores de movimiento del museo. Sala por sala, minuto por minuto, se puede seguir sus pasos por toda la planta baja. Pero hay una sala donde el registro no muestra absolutamente nada: la sala azul. De ahí también desapareció esa misma noche un óleo de Edouard Manet, y sin embargo, los sensores de movimiento no detectaron ningún paso de los ladrones por esa habitación. La única persona cuyo movimiento quedó registrado ahí esa noche fue el propio guardia, que había abierto la puerta principal minutos antes, un hombre llamado Rick Abath. La torpeza visible durante buena parte del robo, esos cortes hechos con prisa y sin ningún cuidado, no excluye que después la obra terminara conectada con el crimen organizado. El FBI vinculó el caso con la mafia ítalo-americana de Nueva Inglaterra, con hombres como Bobby Donati, sospechoso de haber orquestado el golpe para negociar la liberación de un jefe mafioso encarcelado. Casi todos esos hombres están hoy muertos, y ninguno llevó a las autoridades hasta el paradero de las obras. El hombre pintado dentro de la tormenta mira hacia fuera del lienzo, como si supiera algo que nosotros ignoramos. Y más de 3 siglos después, la investigación de este robo volvió a quedar atrapada alrededor de otro hombre cuya presencia en una sala vacía tampoco ha podido explicarse del todo. Rick Abath nunca fue acusado formalmente de nada. Murió en 2024 sin aclarar la pregunta que siempre quedó suspendida sobre su recorrido por el museo esa noche. Los ladrones no despegaron el lienzo con cuidado. Lo cortaron directamente del marco, con cúteres, dejando los bordes originales de 350 años de antigüedad clavados para siempre bajo los clavos del marco vacío que hoy sigue en Boston. Si alguna vez aparece, ese cuadro ya no regresaría en el estado exacto en que salió de aquella sala. Por su tamaño y por la rapidez con que fue retirado, muchos investigadores consideran probable que el lienzo fuera enrollado para transportarlo con más facilidad, y un óleo de esa edad, doblado sobre sí mismo, sufre microfracturas y desprendimiento de pigmento que ningún restaurador puede revertir del todo. Incluso en el escenario más optimista, esta pintura ya no sería el mismo objeto que colgó durante casi un siglo en la sala holandesa. El gobierno de los Estados Unidos ofrece hoy inmunidad judicial completa, además de $10 millones a quien devuelva estas obras en buen estado. Ninguna recompensa, hasta ahora, ha funcionado.
Un investigador privado llamado Harold Smith dedicó los últimos años de su vida a perseguir esta pista, incluso mientras enfrentaba un cáncer en fase terminal, hasta su muerte en 2005. El actual director de seguridad del museo lleva más de 20 años revisando cada pista que llega, por absurda que parezca, y ha dicho que recuperar este cuadro exige, en sus propias palabras, la misma clase de fe que aparece representada en la pintura. Hay algo revelador en esa comparación. La pintura entera trata sobre hombres desesperados agitando cuerdas, gritando, vomitando de miedo, mientras la única figura capaz de intervenir permanece todavía inmóvil. 35 años después del robo, quienes buscan esta obra repiten, sin saberlo, exactamente esa misma escena. Agitándose en la oscuridad, sin la certeza de que algo o alguien vaya finalmente a calmar la tormenta. Puede que en este momento, mientras escuchas esto, ese lienzo esté enrollado en algún sótano, deteriorándose centímetro a centímetro sin que nadie lo sepa. Y puede que el rostro de aquel joven de 27 años, el único personaje de esta tormenta pintada que decidió mirar hacia nosotros, siga ahí, hundiéndose cada vez más en una oscuridad que ni él mismo planeó del todo. Nunca vamos a saber con certeza qué le ha pasado a ese lienzo desde la noche en que lo cortaron del marco. Lo único que sabemos con seguridad es que un marco sigue vacío en Boston, sobre un papel de pared verde, esperando. Si Rembrandt decidió meterse dentro de su propia tormenta y mirar directamente hacia afuera del cuadro, la pregunta no es solo por qué se pintó allí. La pregunta es por qué necesitaba que fueras precisamente tú quien lo viera.